Muy bien, buenos días estimados. Vamos a seguir entonces con las clases de electro. Y ahora tenemos que avanzar un poquitito para empezar a ver las líneas de campo eléctrico. Buenos días a todos. Y empezar a ver lo que es la ley de Gauss. Les voy a compartir pantalla para que veamos algunas cosas. Ya. Si se acuerdan bien, habíamos resuelto el problema del campo de un disco, ¿cierto? Y nos había resultado esto que está aquí escrito en la pantalla. Ahora, si el disco es muy grande, entonces estas X que están acá, estas R más bien, y estas X se nos van y nos queda lo que está abajo. E igual K sub C, 2pi, sigma y tongo o J o K tongo en el caso nuestro que vimos ayer. Ahora, el sigma se hace una nueva definición de que sigma es igual a, K sub C es 1 partido por 4pi epsilon 0. Aquí está mala esta cosa. K sub C, 2pi sigma. Ya. Bueno, el tema no importa tanto las constantes por ahora. Lo que me importa mucho es que el campo es constante. Si el plano es muy grande, si el disco es muy grande, entonces el campo es constante y apunta en una sola dirección, que es perpendicular al plano, ¿ya? Por consideraciones de simetría, si uno se mueve hacia un lado, el campo va a seguir siendo el mismo, porque la simetría nos dice que si yo veo lo mismo, entonces el campo va a ser el mismo. Entonces, tenemos que el campo va a ser constante en todas partes. Al otro lado del plano, el campo va a ser igual en módulo, pero va a apuntar en la dirección contraria. Eso también por simetría. ¿Ya? Ahora, a partir de eso, uno puede empezar a definir lo que se llaman las líneas de campo eléctrico. Y las líneas de campo eléctrico en realidad es algo bien simple, que es nada más que seguir la dirección del campo, dibujar las direcciones del campo varias veces y eso nos da las líneas de campo eléctrico. Veamos un poquitito un dibujo más abajo. Vamos a ver dónde está. Acá. Si se acuerdan bien, entonces, ayer vimos que el campo, un segundito, el campo era perpendicular al plano, ¿cierto? O sea, el campo sigue esta flecha que está aquí, esta otra, todas estas flechas que están acá. Ahora, las líneas de campo eléctrico entonces se definen como una línea que sigue la misma dirección del campo. En el caso particular del plano, las líneas son paralelas y perpendiculares al plano. En otros casos, las líneas no son paralelas ni perpendiculares. Por ejemplo, en el caso de una carga puntual, a ver, si se acuerdan un poquitito, la fuerza entre una carga puntual y otra va entre las dos cargas, ¿cierto? Si la fuerza va en esa dirección, entonces el campo va en la misma dirección. Ahora, si yo muevo un poquitito esta carga, por ejemplo, la carga menos Q la muevo hacia arriba, la fuerza va a moverse hacia arriba, ¿cierto? Por lo tanto, el campo se va a mover hacia arriba. Y si uno sigue haciendo ese ejercicio y mueve la carga alrededor de la otra, o mueve el campo, vamos a ver que las líneas de campo eléctrico tienen esta forma que se ve aquí en el dibujo, en el número 3. Las líneas de campo de una carga puntual son líneas que salen de la carga y van esféricamente van hacia afuera. Para otros objetos,
Las líneas de campo son distintas y dependen fundamentalmente de la forma de la carga. Si es una carga puntual, si es una carga lineal, si es cilíndrica, lo que sea, ¿ya? Entonces, ahí tenemos lo que son las líneas de campo eléctrico, ¿ya? Aquí hay otra cosa que ocurre también. Miren, al lado izquierdo vemos una placa y las líneas de campo salen, ¿cierto? Al lado derecho vemos otra placa que tiene una carga negativa. Al ser carga negativa, el campo eléctrico entra hacia la placa. Por lo tanto, las flechas son unas flechas que van hacia adentro. Y en este caso, las líneas de campo son líneas que entran a la placa, ¿ya? Se fijan que depende de la carga, si es negativa o positiva, o la forma que tenga. Ahora, si yo junto una placa que tiene una carga positiva y la pongo cerca de una placa que tenga carga negativa, resulta que entre medio, a ver, vamos a ver el dibujito. Fíjense, supongan que estamos juntando estas dos placas que están acá, ¿ya? Ustedes saben que el campo es aditivo, porque la fuerza es aditiva. Entonces, el campo total va a ser el campo generado por la placa de la izquierda más el campo generado por la placa de la derecha. Si yo junto entre medio de las placas, entonces en este sector de aquí que está entre medio de las placas, este campo va hacia la derecha y este campo también va hacia la derecha. Por lo tanto, aquí se nos van a sumar, entre medio de las placas se nos van a sumar los campos y voy a tener el doble o lo que corresponda, pero voy a tener un campo más alto que el original. Fuera de las placas, fíjense, hacia el lado derecho, este campo entra, el campo de la placa negativa entra y el campo de la placa positiva sale. Por lo tanto, al lado de afuera de las placas, voy a tener una resta de los dos campos. Como en este caso, los campos tienen el mismo módulo, no dirección, porque las densidades de carga son las mismas, entonces el campo total va a ser 0 fuera de las placas. Y vamos a tener lo que se ve acá. Fíjense que entre medio de las placas, los dos campos se suman y dan un campo más grande. Y fuera de las placas, los dos campos se restan y dan un campo igual a 0. Por lo tanto, si yo tengo estas dos placas, una cargada positivamente y otra cargada negativamente, voy a tener campo solamente dentro de las placas. Y ustedes me dirán, ¿y para qué sirve esto? Bueno, esta cosa que ustedes están viendo ahí se llama condensador. Y los condensadores son dispositivos electrónicos que se usan mucho en circuitos eléctricos. De hecho, en los celulares que ustedes seguramente tienen cientos de condensadores, ¿ya? Así que los condensadores son una cosa bastante útil y que proviene justamente del hecho de que uno tiene placas cargadas. Lo vamos a ver en más detalle más adelante, así que por ahora es un poco para que vean la definición. En un condensador, entonces, las placas, el campo es perpendicular a la superficie y va desde una placa hasta la otra. Y además, el campo es constante dentro del condensador. Ya. Vamos a ver ahora la fuerza. Esto no lo vamos a ver, así que vamos a ver ahora la ley de Gauss. Ya, la ley de Gauss es una teoría, una ley que inventó, adivinen quién fue que lo hizo. El señor Gauss. Así que háganle empeño y vean si pueden inventar o hacer alguna ley y se va a llamar la ley de Hernández, por ejemplo.
Estaría bueno, ¿cierto? Ya. Entonces, la ley de Gauss es una ley que es muy útil para poder calcular campos eléctricos cuando las cargas tienen simetría sencilla, cuando son simples. Para eso vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es simetría. Por ejemplo, una esfera tiene simetría esférica, ¿cierto? ¿Qué significa simetría esférica? Significa que si yo me giro, déjenme, a ver, ¿dónde está? Este tenía unos... Le sacaron... Bueno, entonces, ¿qué significa simetría? Simetría esférica. Simetría significa si yo estoy parado arriba, por ejemplo, arriba de la esfera, y me giro en, no sé, por ejemplo, 45 grados, 90 grados, me giro y me pongo aquí al lado, entonces voy a ver lo mismo. Y si veo lo mismo, significa que el campo va a ser el mismo. Si yo me doy vuelta y me giro en 180 grados, significa que voy a ver también lo mismo, porque la esfera es igual por todas partes. Si yo veo lo mismo, entonces el campo va a ser el mismo. Entonces, si yo me giro en cualquier ángulo, voy a ver lo mismo. Y eso significa que el campo va a tener esa misma simetría. Y esto se le llama simetría esférica. Simetría plana significa que si yo, por ejemplo, me muevo de un lado a otro, voy a ver lo mismo. En un plano, si yo giro, por ejemplo, 45, 90 grados, estoy parado y mirando hacia arriba en este caso, hacia el lado derecho. Me giro y veo hacia abajo, no voy a ver lo mismo, porque el plano no lo voy a ver debajo mío, sino lo voy a ver al lado mío. Por lo tanto, no hay simetría de giro en el caso de un plano, ¿ya? Así que las simetrías dependen del tipo de objeto que yo tenga. En el caso de una línea, por ejemplo, si yo me muevo de la línea y me voy más hacia arriba de la línea, voy a ver lo mismo. Estamos hablando, por supuesto, de líneas infinitas o de planos infinitos. Cilindro, más o menos lo mismo, también tiene simetría cilíndrica, obvio, ¿cierto? Ya, vamos a definir ahora lo que se llama el flujo de campo eléctrico, que también es un concepto, es una definición y es un concepto más o menos simple. Y el flujo está relacionado con las líneas de campo eléctrico que vimos recién. Ya, entonces, por ejemplo, si tenemos una carga puntual, las líneas de campo van hacia afuera en línea recta, ¿cierto? Este caso que tengo acá. Ahora, si yo dibujo una superficie que por ejemplo, rodea la carga o rodea una parte de la carga, una cierta cantidad de líneas van a atravesar esa superficie. A esa cantidad de líneas que atraviesan la superficie, multiplicado por el área de la superficie, a eso le vamos a llamar flujo de campo eléctrico. Eso tiene una definición matemática, así que, pero conceptualmente, el flujo es aproximadamente la cantidad de líneas que atraviesan una superficie. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, un poco más en detalle ya, por ejemplo, en el caso de un campo uniforme, el campo uniforme, ¿quién genera el campo uniforme? Un campo perpendicular uniforme. Un plano, ¿cierto? Supongamos que si yo tengo un plano cargado, lo tengo por aquí, ese plano cargado me va a generar líneas de campo o campo que son puras líneas paralelas. Ahora, si yo perpendicular a ese campo pongo un área A,
¿ya? Entonces, esas líneas van a atravesar el área, el campo eléctrico va a atravesar el área, y voy a poder calcular lo que se llama el flujo de campo eléctrico. Entonces, el flujo de campo eléctrico se va a definir como no, en realidad es proporcional al campo cruz área. A ver. El campo por el área. En realidad no es el campo por el área, sino el campo producto cruz el área. No, el campo producto punto el área, perdón, disculpen. Ya, entonces, el flujo de campo eléctrico matemáticamente se va a definir como el campo eléctrico multiplicado por el área. Pero aquí estoy diciendo algo incorrecto. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico es un vector y el área es un área nomás, ¿cierto? Entonces aquí vamos a usar, en realidad vamos a usar el vector área, que ya habíamos conversado en la clase pasada. El vector área es un vector que es perpendicular al área y cuyo módulo es la superficie de esa área que estamos hablando. Entonces, el producto, el flujo de campo eléctrico va a ser el campo eléctrico punto el vector área. Y ustedes saben que el producto punto es una función vectorial, así que ahí no hay problema. Entonces, el flujo se calcula a partir del producto punto de dos vectores. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos. Aquí me manejo un segundito. Ya, vamos a cambiar a... Oh, tengo un problema. Ahí sí. Entonces, el flujo entonces se define como esta letra griega. A ver, pregunta cultura general. ¿Cómo se llama esa letra griega? ¿Alguien por ahí que se acuerde cómo se llama? Acuérdense en el colegio, pues cómo no, no, decir que no Se llama estudiaron Phi, profe. en el colegio. Se llama Phi. Sí, excelente. ¿Ya? Bueno, entonces el flujo se va a definir como el campo eléctrico producto punto el área. Entonces, por ejemplo, veamos lo que espérese, aquí hay un problema con la luz de arriba, ¿cierto? Denme un segundo. Ahí un poco mejor, ya. Entonces, supongamos que tenemos una superficie con una carga sigma. Carga. Esta superficie genera un campo que es perpendicular al área, que es de esta forma.
Este es el campo. ¿Ya? Ahora, si yo pongo otra superficie, está, por ejemplo, un cuadradito que está acá, ¿ya? Una cosa así. Estas líneas van a atravesar el área y voy a poder calcular el campo. ¿Cómo se calcula esto? Primero que nada, tenemos que poner algún sistema de coordenadas. X, Y. Entonces, ¿cómo va a ser el campo? Por ejemplo, el campo va a ser E igual E sub 0 y tongo, ¿cierto? Por decir algo, no es necesario... Ahora, si esta superficie tiene un ángulo θ acá, con la... el vector área de esta superficie va a ser un vector que es perpendicular a la superficie. Por lo tanto, el vector área sería un vector hacia allá. Ese sería el vector área. Por lo tanto, el flujo va a ser, ¿cómo va a ser el flujo? Va a ser E punto A. ¿Ya? Ojo que aquí esta área es plana. Área plana, en este caso... E punto A. Ahora, ¿cómo se calcula el producto punto? Si se acuerdan bien, el producto punto era el módulo de E por el módulo de A por el coseno del ángulo. El coseno del ángulo entre coseno del ángulo, lo voy a poner. Bien, por lo tanto, esto sería E por A por, en este caso, el coseno, ojo, el coseno del ángulo es el ángulo entre ambos vectores. Y acá yo puse que el plano estaba aún, fíjese que aquí no es tan simple. Miren, vamos a dibujar esto en dos dimensiones. El campo va hacia allá. El plano, voy a dibujarlo así, el plano va así. El área es esta. Acuérdense, cuando estemos trabajando en tres dimensiones, muchas veces conviene dibujar en dos dimensiones una proyección para poder entender mejor el dibujo, porque aquí es difícil de entender. Pero acá, si uno lo dibuja en dos dimensiones, es un poco más fácil. Este es el área. Ya, yo dije que el ángulo θ era este ángulo entre ese plano y ese, ¿cierto? Por lo tanto, este es θ. Ahora, el ángulo que tengo que calcular aquí es el ángulo entre los dos vectores, por lo tanto, es este ángulo. ¿Estos dos ángulos van a ser iguales o no? ¿Alcanzan a ver el problema, no? Vamos a dibujarlo un poquitito más arriba. Si yo digo que ese es θ, ¿cuál va a ser este ángulo de acá? Ajá, ¿Va a ser θ también? ¿Qué cosa? ¿Va a ser θ también? No, fíjate, mira. Esta es una línea hacia arriba, ¿cierto? Y esta es la línea que va entre medio del área. Por lo tanto, y ahora este de aquí es perpendicular a esta. Ah, no, tienes razón, tienes toda la razón. Este es 90 menos θ,
¿cierto? Y este de acá es teta de nuevo, perfecto. Entonces este sería teta. Ya, ahí estamos, sí, ahí tienen toda la razón. Tenías toda la razón. Este no, teta, 90 menos teta, y este por lo tanto es teta de nuevo. Ya, entonces en este caso el flujo sería el módulo del campo por el módulo del área por el coseno del ángulo entre estos dos. Ya, este caso es simplecito porque tenemos un área plana. Pero ¿qué es lo que pasa si el área no es plana? Cambia un poco la cosa. Denme un segundito que tengo que buscar un borrador. Entonces, este flujo está definido para áreas planas. ¿Qué va a pasar si el área no es plana? No es plana, yo tengo, por ejemplo, una cosa así. ¿Ya? Vamos a hacer el mismo ejercicio que hemos hecho hasta ahora, de achicar lo suficiente el área. Si yo quiero calcular el flujo de todo esto, ¿cuál va a ser el flujo? No sé, por ejemplo, yo tengo un campo E que va hacia allá. Resulta que si yo tomo un área suficientemente chica, un dA de hecho, si yo tomo un dA, ese dA va a ser plano. dA igual plano. O el plana. Esta área chiquitita va a ser plana, a pesar de que el área grande no es plana. Si yo tomo un pedacito suficientemente chico, este pedacito va a ser plano. Por lo tanto, voy a poder usar esta fórmula que está acá arriba. Entonces, el flujo en el dA, el flujo en el dA, que yo le voy a llamar d phi sub A, el flujo en ese pedacito chico del área va a ser lo que tenemos acá. E punto dA. ¿Estamos? Es súper simple. Si yo dije que para un área plana el flujo va a ser eso, entonces achico lo suficiente un pedacito de área hasta obtener un pedacito suficientemente chico tal que es plano. Y ahí yo le puedo aplicar la fórmula que ya conozco, que es, hay unas sombras que molestan por allá, unas luces y sombras que molestan. Ya, le voy a poder aplicar la fórmula original. Por lo tanto, voy a tener d phi sub A es igual a E punto dA. Y ahora lo siguiente es bien obvio, ¿cierto? ¿Qué creen ustedes que tengo que hacer para calcular el flujo de toda la superficie? Más o menos fácil, en realidad es tan fácil que no vale ni la pena preguntarlo. Entonces, integro a ambos lados. ¿Y qué tengo? La integral de dA, perdón, de phi sub A es igual a la integral de E punto dA. ¿Ya? La integral de phi sub A es phi sub A por si acaso, siempre la integral de x igual x, la integral de f es igual a f, etc. Entonces, yo voy a tener que phi sub A
va a ser igual a la integral de E punto de A. Entonces, este es el flujo. ¿Ya? Flujo eléctrico. Ya, y ahí estamos entonces con lo que es el flujo, ¿ya? Esta integral, y por supuesto, ¿dónde se realiza la integral? En el área. ¿Cómo se hace la integral? Para hacer la integral hay que, primero que nada, saber cuál es la geometría, y después, fundamental, es poner un sistema de coordenadas. Entonces, veamos si hacemos un ejercicio. Ya, veamos un ejercicio bien simple. Después vemos uno un poquitito más complicado. Ya, ejemplo. Sí, sí, sí. Ya. A ver, aquí hay voy a tener que tapar el sol ese que está molestando. Ahí. Ya. Este es un área. Fíjense que esta área está, ya, aquí le vamos a poner un ángulo teta. Se las compliqué un poquitito, no es tan simple este problema. Miren, por ejemplo, es un área que mide 2 hacia arriba y 2 para acá, ya, por decir algo simple, ¿cierto? Ya, primero que nada, tenemos el campo. ¿Cuál va a ser el flujo? El flujo, ¿cuál es la definición? En este caso, fíjense que esta área es plana, E punto A. Esto es para un área plana. Pero tengo que ver cuánto vale A. ¿Cuánto vale A? Primero la parte fácil. ¿Cuánto vale el módulo de A? El módulo del vector A. A ver si se acuerdan. Felipe Fernández. ¿Cuánto vale el módulo del vector A en este caso? Profe, no sé. ¿Cuál es la definición del vector A? El vector A se definía Era el como módulo del área. el área, pues justamente. ¿Y cuál sería el área en este caso? 2 por 2. 2 por 2 igual 4. Perfecto. Este que no es tan difícil. El módulo de A igual 4. Ahora, la dirección es la complicada, ¿ya? La dirección es complicada. Dirección. Fíjense, este tiene un ángulo teta. Por lo tanto, en la dirección va perpendicular a esta superficie. ¿Qué dirección es perpendicular? Por ejemplo, una dirección hacia allá, ¿cierto? Ese es el vector área.
¿cómo calculamos, cómo calculamos cuánto vale ese vector? En 3 dimensiones es difícil, porque aquí uno ve un montón de líneas y se le enreda la cosa. Entonces, lo que nos conviene hacer es dibujarlo en 2 dimensiones. Por ejemplo, lo voy a dibujar desde arriba. Entonces, desde arriba yo voy a ver el eje X, así, por ejemplo, X, Y, ¿ya? ¿Cierto? Ahora, ¿dónde está el plano? Si yo miro esto desde arriba, ¿dónde va a estar este plano? Este plano va a estar por aquí. ¿Ya? Y resulta que este ángulo va a ser teta. ¿Me están siguiendo? Estoy mirando esto, lo estoy mirando desde arriba. Entonces yo desde arriba veo el eje X y el eje Y, y el plano está así. Entonces, la perpendicular, el área es perpendicular a este plano, por lo tanto, el vector área es un vector que va hacia allá. Ahora, si el vector área va hacia allá, tengo que ver cuál es esta dirección, ¿por cierto? Entonces, voy a este le voy a llamar A unitario. A este voy a dibujar un vectorcito chico aquí, y ese vectorcito chico le voy a llamar A unitario. Es por ahora el nombre. Y el vector A unitario yo tengo que proyectarlo sobre el eje X y sobre el eje Y para poder encontrar las coordenadas, ¿cierto? Entonces, este A unitario lo puedo dibujar acá porque uno puede mover los vectores. Fíjense, lo dibujo ahí. Este va a ser mi A unitario. Espero que me estén siguiendo. Si este es teta, este es 90 menos teta, este de aquí, este es teta. ¿Estaban siguiendo o no? Ya. Teta, este es 90, este vector es paralelo a ese, y aquí yo tengo el vector unitario. Por lo tanto, ¿cómo lo calculo el vector unitario? Tengo que proyectarlo hacia el eje Y y hacia el eje X. Entonces, A unitario, la proyección hacia allá, la proyección sobre el eje Y va a ser coseno teta. Entonces va a ser, y en negativo, va a ser menos coseno teta, j tongo, y la proyección sobre el eje Y va a ser esta de acá. Les conviene dibujarlo ustedes mismos, pero más grande todavía para que se puedan ver bien estas cosas. Entonces, sobre el eje Y que voy a tener, sobre el eje X, yo voy a tener la proyección va a ser seno teta. Entonces va a ser más seno teta y tongo. ¿Ya? Si se perdieron, dibujen, hagan este dibujo un poco más grande, dibujen bien donde está el ángulo teta, asegúrense que pueden calcularlo bien. Acuérdense, este es teta, este es 90 menos teta, y ese de nuevo es teta. ¿Ya? Y por lo tanto voy a tener que A vale eso que está ahí. Y ahora el resto es fácil, ¿no es cierto? El resto es fácil. ¿Por qué? Porque el flujo se calcula como flujo que va a ser E punto A. Y eso es, E es 2 y tongo más 3 J tongo punto A, que sería menos coseno teta J tongo más seno teta y tongo. Ya. Y ahora lo que hay que hacer es multiplicar, como siempre. Por si acaso se los voy a anotar aquí para que, acuérdense que esta es la propiedad distributiva, multiplico S por S, S por S, y después este por S, y ese por el de allá, ¿cierto? Ya. 2i por, a ver cómo está la memoria. ¿Cuánto vale i? No, nada de soplar aquí, ¿eh? I punto J.
Le vamos a preguntar a Matías Colil. Matías Colil, ¿cuánto vale I.J? A ver, no sabe. Veamos cómo se calcula I.J. Mire, esto es súper fácil, pero hay que saberlo. Miren, fíjense, X, Y. Y tongo es un vector que va hacia allá. J tongo va hacia arriba. ¿Cierto? ¿Cómo se calcula I.J? La definición. Matías Colil, ¿cuál es la definición de I.J? ¿Te acuerdas cuál era la definición del producto punto? Los módulos, sí, pero algo más que los módulos. Sí, sí, hay que multiplicar los módulos, pero ¿qué más? ¿Qué más que es bien importante? El ángulo, excelente, ya. Entonces tenemos I, el módulo de I, por el módulo de J, por el coseno del ángulo. Ya, Matías, el módulo de I vale 1 y este también vale 1, ¿cierto? ¿Cuánto vale el coseno del ángulo? El coseno del ángulo entre I y J. Coseno de 90. Perfecto. Y 0. Entonces, I.J vale 0. Muy bien. Excelente. Ya, oigan, esto tienen que sabérselo como su segundo nombre. Si todos me imagino que se saben su segundo nombre, ¿cierto? Ya. I.J tienen que sabérselo así. I.J igual 0, I.I igual 1. Esto tienen que sabérselo así, ni siquiera pensarlo, sabérselo, ¿ya? Ya, sigamos entonces. Bueno, ahora calculamos, hacemos el cálculo. 2 por hacer, perdón, I.J me da 0, por lo tanto esto no corre. Ahora, 2 I por seno teta I me da 2 seno teta. Y después 3J por menos coseno teta J me da menos 3 coseno, menos 3 coseno de teta, ¿ya? Y ahí estaría. Ese sería el flujo. Ya, menos 3 coseno teta. Listo. Entonces ahí tenemos el flujo para este caso más o menos simple. Ya. Veamos ahora el flujo de una carga puntual. Una carga puntual genera un campo eléctrico. ¿Cuál es el campo eléctrico de una carga puntual? Vamos a hacer una pregunta, a ver, a Joaquín, no alcanzo a ver el apellido entero, pero Joaquín Herb algo más.
No se sabe en el campo de una carga puntual. Me extraña araña. Ya, ¿cómo lo calculamos? Acuérdense, ¿cuál es la definición de campo eléctrico? Vamos a un campo. El campo es igual a la fuerza partido por el Q sub 0. Esta es la definición de campo eléctrico. Acuérdense que aquí uno tiene que saberse las definiciones y usarlas para empezar a encontrar las demás cosas. El campo eléctrico es la fuerza partido por la carga Q sub 0. Entonces, veamos, pero la fuerza sí la sabemos. ¿Cuál era la fuerza? Entonces, veamos aquí, dibujemos esto acá al lado. Y aquí tenemos una carga Q, y acá tenemos una carga Q sub 0. ¿Cuál es la fuerza entre estas dos cargas? Si se acuerdan bien, era K sub C por Q sub 0 partido por R cuadrado, en que R, este es R. R es la distancia entre estas dos cargas, ¿cierto? Multiplicado por R tongo. ¿Qué es lo que era este R tongo? Era la dirección que va entre S y S. Esta es la fuerza de una carga puntual, vectorialmente. Si uno quiere complicar la vida, uno también lo puede escribir como K sub C, Q por Q sub 0, R menos R', partido por R menos R' al cubo. Las dos cosas son válidas. Pero usemos esta que es más simplecita. Por lo menos ¿ya? Ya. Esta es la fuerza entre estas dos. ¿Cuál va a ser el campo? El campo es la fuerza partido por el Q sub 0. El Q sub 0 es la otra carga que está por allá. Entonces, si dividimos esto, nos va a dar K sub C por Q por R tongo partido por R. Entonces, este va a ser el campo. Este va a ser el campo eléctrico de una carga puntual. Ahora entendamos un poquitito mejor qué es lo que significa esta fórmula. Este Q, esta es la que genera el campo. Supongamos que el Q está aquí. Ese es Q. Este R unitario es un vector que va hacia la otra carga, hacia el punto donde yo estoy calculando el campo. Si yo, por ejemplo, digo quiero calcular el campo aquí, en este punto P, ¿qué dirección va a tener el campo hacia este punto P? Va a tener la dirección R tongo. ¿Cuál es la dirección R tongo? La dirección R tongo es siempre la que apunta en la dirección al punto P. Entonces, ese va a ser el campo. Si ahora yo muevo el punto P y lo pongo acá abajo, ¿qué va a pasar con el campo? Acuérdense del ejemplo cuando ustedes le llevan la comida al gato y se la cambian de la cocina al living. ¿A dónde va el gato? Al living, ¿cierto? ¿Qué le pasa a este vector? Sigue al punto P. Por lo tanto, el vector va hacia allá. Ese es el campo, E. Si el punto P lo muevo hacia acá abajo, ¿qué voy a tener? Lo mismo, el campo E sigue al punto P, por lo tanto el campo va a ser un campo de esta forma. Y entonces a estas cosas, acuérdense que les llamamos líneas de campo. Ya. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Entonces, las líneas de campo son líneas que salen de esta carga Q y que van hacia afuera.
y van siempre, independiente de donde yo esté, siempre van a ir hacia afuera. Si el P está aquí, ahí está el campo, si el P está acá, hacia allá apunta el campo, y hacia acá, etc. Ahora vamos a hacer vamos a dibujar una esfera alrededor de este campo. Vamos a dibujarlo un poco más grande, porque voy a tener aquí mi carga Q, y las líneas van hacia afuera, ¿cierto? Ahora yo voy a dibujar, acá voy a dibujar una esfera alrededor de la carga Q. Y les voy a hacer una pregunta a alguien por ahí. ¿Cuál es el ángulo? A ver, yo tengo una esfera, esa esfera, y yo defino una superficie aquí, un dA. Sobre la superficie de la esfera voy a definir un dA chiquitito. ¿Para dónde va a ir el vector dA? Tengo una esfera, la esfera es una superficie curva. Sobre esa superficie yo defino un vector dA. ¿Hacia dónde va a ir el vector dA? Hacia arriba, hacia la derecha, hacia abajo, hacia afuera, hacia adentro. ¿Se acuerdan? ¿Hacia dónde iba el vector dA? ¿A quién le vamos a preguntar? A ver. A Francisco. Bueno, ya creo que les he preguntado ya. A alguien que no le haya preguntado. A Domingo Castro creo que no le he preguntado. Ya. Domingo Castro. En este caso, ¿hacia dónde va el vector de A? Acuérdense que este es un vector área, y el vector área tiene una cierta dirección. ¿Hacia dónde va el vector de A? ¿Hacia adentro, hacia afuera, hacia el lado? Profe, Ajá. pero eso es como si fuera, es que no veo muy bien el plano, está Sí, mira, ahí como si fuera una carta así. es una esfera. Es una esfera y en la superficie de la esfera tú dibujas un área chiquitita. Entonces, esta es mi esfera, pero mirada de lado, es para que no se me enrede tanto el dibujo. Y aquí está el dA. Es como esto. Ujú. No le voy a mentir, sabe que no logro como verlo. Sí, el problema es que... Supongo que en el dibujo que hizo a la derecha tendría que venir hacia el frente el vector. Sí, justamente, hacia allá va el vector. Sí. Acuérdense, el vector de A siempre es perpendicular a la superficie. Y además, si la superficie es curva, apunta hacia afuera. Entonces, si yo tengo una esfera, imagínense que esta es una esfera, una pelota, y en esa pelota yo le dibujo un cuadradito chiquitito. ¿Hacia dónde va el vector de A? Va hacia afuera. A ver si tengo algún... Para la próxima clase les voy a mostrar. Bueno, pero no importa. Traten de imaginarse que tienen una esfera o una pelota y esa pelota tiene un cuadradito dibujado en la superficie. El dA va hacia afuera. Ahora, volvamos acá a esto de aquí. Esto que tengo acá es un poco un corte de esta pelota para poder dibujar un poco más fácil aquí en el plano. Entonces, este va a ser mi dA. Y el dA va a tener, por supuesto, un vector que va hacia afuera. ¿Ya? Y es perpendicular a la superficie el dA. Ahora, la otra pregunta es este campo eléctrico. El campo eléctrico que genera el campo Q, la carga Q, tiene la dirección hacia afuera. ¿Cuál va a ser el ángulo entre la superficie? Este va a ser E. ¿Cuál va a ser el ángulo entre la superficie de la esfera y el vector? Ahí. Bueno, se los dije. ¿Cuál va a ser el ángulo? El ángulo va a ser 90 grados, ¿cierto? Porque esta es una
lo mismo, imagínense una esfera. Aquí tienen una esfera, de la esfera dibujan una línea hacia, en el centro de la esfera dibujan una línea hacia afuera. ¿Cómo va a ser esa línea con respecto a la superficie? Va a ser un ángulo recto, ¿cierto? Entonces, el campo E y la superficie de esta esfera forman un ángulo recto. Ahora, sigamos viendo. Este campo E, a ver, vamos, aquí yo le voy a seguir enredando la perdiz, pero ¿qué le vamos a hacer? Aquí va a estar el DA, ¿cierto? Aquí va a estar el DA, lo voy a dibujar. El campo, si se acuerdan bien, el campo E era, ¿qué cosa? K sub C por Q por R tongo partido por R cuadrado. En este caso, en el caso de esta esfera, R tongo, ¿hacia dónde va a apuntar? R tongo va a apuntar en esta dirección. ¿Ya? Si yo estoy acá arriba, el R tongo apunta en esa otra dirección. Si yo estoy acá, el R tongo apunta hacia allá. Acuérdense que en coordenadas, aquí estoy simplificando un poco para que se entienda. En coordenadas esféricas, el R tongo sigue al punto que yo estoy haciendo, que estoy usando, ¿cierto? Si yo me muevo hacia allá, el R tongo va para allá. Si me muevo para allá, el R tongo va para allá. Esto es exactamente el problema del gato con la comida. Entonces, el R tongo va a ser hacia afuera y va a ser además perpendicular a la superficie. Entonces voy a tener que, este R tongo va a ser perpendicular a la superficie. Pero ahora yo estoy haciendo un poquitito de trampa. ¿Por qué estoy haciendo trampa? Porque estoy suponiendo, estoy hablando de una esfera y estoy hablándoles del vector R tongo, que es de las coordenadas cilíndricas. Uno no debería usar coordenadas cilíndricas si estamos usando esferas. Así que vamos a tener que aprender un poquitito de coordenadas esféricas. Pero eso lo vamos a ver, yo creo, en la próxima clase. Les sugiero que busquen en el celular coordenadas esféricas y les va a aparecer un dibujito de lo que son las coordenadas esféricas. Y la próxima clase vamos a hacer una pequeña discusión de lo que son las coordenadas esféricas, cómo se usan las coordenadas esféricas y vamos a resolver el problema de el flujo de campo eléctrico de una carga puntual. ¿Ya? El flujo, ¿sí? Flujo de carga puntual. Pero, como les digo, las coordenadas esféricas son más complicadas que las coordenadas cilíndricas, así que traten de, vean si por lo menos hagan una búsqueda con el celular o en el computador y busquen coordenadas esféricas. Y ahí les va a salir un dibujo con hartos ángulos y hartas cosas, y échenle una miradita, ¿ya? Y por ahora estaríamos. ¿Dudas? No he subido la última clase todavía, pero la voy a hacer hoy día en la noche, yo creo. Así que, si no tienen dudas, alguna cosa que quieran ver. Quedamos aquí entonces, ¿ya? Nos vemos, que les vaya bien a todos. Chao, chao. Profe, Chao. Está bien, profe. Ajá. profe, yo tengo una duda. Ya, cuéntame. Que, o sea, en el ejemplo anterior al que estaba dando ahora, ¿Ya? el del plano en 3D, ¿Ya? ¿por qué cuando sacó el flujo no multiplicó por el coseno del ángulo? Sí lo multipliqué, porque yo hice el producto punto. Acuérdate que, si te acuerdas bien, era algo así como 2i más 3j punto coseno teta j tongo más seno teta i tongo, algo así era, ¿cierto? Cuando yo hago el producto punto,
Cuando se hace el producto punto, está implícitamente calculando el coseno del ángulo θ. Hay dos maneras de calcular los productos puntos. Uno es calcular el módulo del vector, el módulo del otro vector y multiplicarlo por el ángulo. Esa es una manera, ¿cierto? Pero la otra manera es usando las coordenadas. Y yo lo que hice fue usar las coordenadas. Y usando las coordenadas es un poco más fácil. Si tú lo haces con Vale, el profe. módulo, y si tú lo haces con el módulo y el ángulo, te va a dar lo mismo, pero te va a demorar un poco más, ¿no? ¿Ya? Nos vemos. Chao, chao, chao.